buenos días. Espero que ya tengáis el cuaderno en el cual tenemos los devocionales que hemos comenzado la semana pasada. Podéis solicitarlos a los teléfonos o al correo electrónico que están apareciendo aquí en el inicio del devocional y con gusto os lo vamos a enviar gratuitamente. Luego, si tenéis interés en apoyar con una ofrenda completamente voluntaria, podéis hacerlo entrando en el canal de YouTube, en la portada de Iglesia Evangélica Revive. Hay un botoncito donde podéis apretar para entrar en el proceso de hacernos llegar el donativo que el Señor ponga en vuestro corazón. Pero no lo cobramos, esto es completamente voluntario y deseamos que sea de muchísima bendición para vuestras vidas. Esta semana estoy grabando por anticipado estos devocionales porque en el día de ayer, el día domingo, estuvimos en Tenerife, en la iglesia del pastor Manuel Sierra, predicando la palabra y compartiendo con esta amada iglesia allí. Por lo tanto, al no estar en Revive al grabar por anticipado, no puedo hacer mención del mensaje que se ha dado ayer en la iglesia Revive sobre el tema que nos va a ocupar a lo largo de esta semana. Estoy seguro que el mensaje llevará mucha bendición y espero poder compartir con vosotros pensamientos personales ya no apoyados en lo que se ha compartido desde el púlpito de la iglesia, pero con la certeza de que sin duda alguna el Señor también ha de hablar a nuestros corazones como lo hace habitualmente. Tenemos unas lecturas interesantes para este lunes. La primera se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10, debajo de el propósito semanal, que es considerar si somos personas que conocemos a Dios. Realmente cuando entro en este capítulo y luego del que hemos considerado la semana pasada, a veces pienso que tal vez el autor debió colocar este capítulo al final del libro. Sin embargo, él va a plantearnos algunas cosas sumamente interesantes que también van a allanar el camino que vamos a estar recorriendo estas semanas. En Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10, leemos lo siguiente: pero todas las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y más aún, ciertamente todas las cosas las considero pérdida por el privilegio de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he perdido todo esto y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por medio de la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Y así conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Qué bonitas palabras encontramos aquí del apóstol Pablo. Luego tenemos Proverbios 23:23, que es la cita que yo he escogido en mi devocional para este día. Dice: compra la verdad y no la vendas, y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y finalmente tenemos una cita de Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 46, parábolas preciosas del Señor. Además, dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba buenas perlas y que, viendo hallado una de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que, como vemos, es muy interesantes las lecturas para
desafiarnos a nosotros en la perspectiva que tenemos acerca de nuestro conocimiento de Dios y la forma en que lo valoramos. El título de esta semana en nuestro devocional y en el segundo capítulo es El pueblo que conoce a su Dios. Y entonces yo he colocado un subtítulo para hoy que es ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos realmente a Dios? Y Packer en su libro comienza el capítulo relatando una anécdota. En un día de sol me paseaba con un hombre erudito que había arruinado en forma definitiva sus posibilidades de adelanto en el orden académico porque había chocado con dignatarios de la Iglesia en torno al tema del Evangelio de la Gracia. Pero no importa, comentó al final, porque yo he conocido a Dios y ellos no. Esta observación no era más que un paréntesis, un comentario de paso en relación con algo que dije yo, pero a mí se me quedó grabada y me hizo pensar. Es que conocer a Dios nos lleva a poner en perspectiva muchas de las cosas que a veces valoramos en nuestra vida. En este caso era una carrera académica que se iba a ver frustrada, pero al comprar la verdad, al no venderla, la enseñanza, la sabiduría y la inteligencia, aunque le costara que su carrera fuera rota, él iba a seguir sosteniendo la verdad. Y esto es cuando nosotros conocemos al Señor. Las parábolas que el Señor nos da en Mateo nos hablan de una persona que encuentra un tesoro o que decide comprar una perla de gran precio. La valora de tal manera, observa el tesoro y sabe que enterrado en ese campo, pues lo que él necesita es comprar el campo para que luego el tesoro pueda ser suyo. Y no duda en ir y vender todo lo que tiene con tal de adquirir o retener aquello que es de verdadero valor para él. Y esto sin duda alguna es una lección para todos nosotros, porque esta persona estaba hablando de su conocimiento de Dios y lo hacía al pasar de una manera muy sencilla, de una manera cordial. ¿Esto realmente es algo común para nosotros? ¿Podemos realmente referirnos de esta manera a Dios nuestro Padre y decir que le hemos conocido? ¿Tiene relación esto con un carácter concreto y real en nuestra vida? Si somos honestos, tal vez la mayoría de nosotros no podría decir con esta naturalidad que hemos conocido al Señor. Al contrario, a veces nos sentimos algo extraños frente a esa perspectiva de un Dios santo, sabio, bueno, con el cual deberíamos encontrarnos cada día y al cual deberíamos llamar, como Pablo nos enseña en Romanos 8, Abba, Padre. Pero ¿realmente es esto así? ¿Conocemos realmente a Dios? A veces vivimos circunstancias en nuestra vida en relación con las personas o con situaciones que nos afectan, donde caemos en la amargura, en la apatía, en la pesadumbre y nos ponemos a pensar en ellas y con frecuencia encontramos que estas cosas casi que nos hunden en nuestra vida personal. Y entonces debemos preguntarnos, ¿dónde queda Dios en estas situaciones? La actitud que tomamos para con el mundo a veces es una actitud de personas espirituales, pero con una espiritualidad seca en realidad, llena de normas, de legalismos, de cosas que en realidad no demuestran esa comunión, esa gracia y esa bendición que tenemos de conocer al Señor por sobre todas las cosas. Pedro habla en su primera carta de un gozo inefable y glorioso.
que es un gozo que sus lectores debían estar experimentando. Y recordemos que Pedro le estaba escribiendo a una iglesia que estaba siendo perseguida y que estaba recibiendo situaciones muy, pero muy difíciles. A veces vamos transmitiendo la idea de, oh, nosotros somos los sacrificados. Mirad el alto precio que yo pago por ser fiel a Dios y por amar su palabra. En una ocasión, un joven periodista entrevistaba en una conferencia de pastores a dos ancianitos ya retirados del ministerio, pero que estaban allí en un rincón. Sus largas experiencias de vida pastoral eran sin duda alguna una fuente de bendición para muchos de los que estaban allí. Por eso este periodista se acercó y en medio de la entrevista les preguntó a ambos, ¿y qué es lo que sentís ha sido el sacrificio más grande que habéis hecho en vuestras vidas en favor del Señor, del ministerio o del Evangelio? Ambos ancianos se miraron entre sí y casi avergonzados observaron al periodista y le dijeron, querido hijo, cuando se vive a los pies de la cruz, la palabra sacrificio no entra en nuestro vocabulario. Es que, amados hermanos, cuando amamos al Señor, cuando conocemos al Señor, cuando miramos la cruz y el enorme sacrificio que Él realizó a favor nuestro en la cruz del Calvario, entonces valoramos en una forma más clara, más real, el amor que el Señor nos ha dado y nos damos cuenta que por más que nosotros le demos lo mejor de nosotros, como solemos decir, es todo pobre, todo ruin, toma, oh Señor, mi corazón. ¿Hemos conocido al Señor? Los que conocen al Señor no piensan tanto en lo que pueden haber perdido, sino en lo que han ganado. Es lo que hemos leído del apóstol Pedro allí en Filipenses. Él dice que lo que antes tenía como ganancia, ahora lo considera basura al compararlo con la experiencia bendita de conocer al Señor. Cuando Pablo dice que estima todas las cosas que perdió como basura, no quiere decir simplemente que no las considera valiosas, sino que tampoco las tiene presente de forma constante en su mente. ¿Qué persona normal se pasa el tiempo soñando nostálgicamente con la basura? Y sin embargo, esto es justo lo que muchos de nosotros hacemos. Esto demuestra lo poco que en realidad poseemos de lo que se refiere un verdadero conocimiento de Dios, un aprecio de su persona, de la obra de Cristo a nuestro favor y del alto llamamiento que hemos recibido para formar parte de su familia, para participar en su reino, para apuntar a la eternidad, al día glorioso en que caigamos a sus pies para adorarle y bendecirle. O que nuestras vidas reflejen este tipo de conocimiento de Dios. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, cuánta bendición hay en conocerte y en conocer lo que tu obra de gracia hace en la vida de las personas cuando creen en ti y viven una relación personal real, cercana y viva cada día contigo. Que pueda ser nuestra experiencia y que podamos verte obrar maravillas en nuestras vidas que reflejen tu amor. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Mañana seguimos a las 9:30.